Mba'e chapa. Peina jepive guaisa ñamoñepyrũ jeýma ñane ñe'ẽ asãi Guarani ñane ñe'ẽ ko'ápe Pujove Sasõ Radio Libre 1200 AM rupive. Ko'ág̃o peteĩ tembiapo omog̃uahẽ APM Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní oñe'ẽva hérapehína David Galeano Olivera. Romog̃uahẽ PM ore maitei horivéva jepivevaicha roipota opavavete pe g̃uarã peteĩ ára neporãmbajepéma osẽma pe kuarahy ha heseve togueru ñande peteĩ ára ijojaha'ỹva. Ikatutahápe jajapo umi mba'e jaguerohoryvéva tajahasa porãite, tetia'e, vy'a, mborayhu, jekupyty, vy'apavẽ, vy'aguapýpe. Son las 6 de la mañana 33 minutos. Hoy sábado 8 de septiembre de 2018. Estamos iniciando nuestro programa de cada sábado, Guaraní ñane ñe'ẽ, de 6:30 a 7:30, aquí por Radio Libre 1200 AM. Para los amigos que quieran comunicarse con nosotros, pueden hacerlo llamando a los teléfonos de la radio 50 90 87, 50 90 88, 50 90 89, o escribir al WhatsApp de la radio al 0972 43 96 42, o bien a quienes quieran escucharnos a través de internet en el sitio de Radio Libre www.radiolibre.com.py. Como siempre, les deseamos a todos un feliz sábado, que sea una jornada plena y que todos podamos pasarla esta jornada de la mejor manera posible, con alegría, con felicidad, con paz. Son nuestros deseos de cada semana para todos nuestros oyentes de Guaraní ñane ñe'ẽ. Les decía que es un programa que realiza el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní con el propósito de promocionar, difundir, jerarquizar y fortalecer nuestra lengua y cultura guaraní y también la cultura folclórica de nuestro país. Sin ninguna duda, nosotros tenemos en este momento la certeza de que pasamos por un tiempo distinto, un tiempo mejor, donde sobre todo a la lengua guaraní se le han abierto muchos espacios y existe una consideración muy positiva de parte de toda la ciudadanía. Yahayahape, yeyuhuta ñandera pisakuera ko'ág̃a ae vaicha hecharamova omomba'e guasuvéva oñeha'ãvai omombarete pe Guarani rekove avei ñande táva arandu jaeháicha ñande táva arandúngo castellanope folclore, cultura popular oñehe'ívai chupe. Umi tembiapópengo tekotevẽ ñañopytyvõmba péicharamo añoite umi mokõi mba'e neporãmbajepéva osẽtavi tenondévotio. Ñandevoi ñambykyramo ñanemba'éva, ñandevoi pya'e ñanderesarái umi mba'égui. Upéva rehe peẽme g̃uarã ha opavavetéva pe g̃uarã pe mba'e jerure, peguerekóramo pende rógape mitã kuña'i, mitã'i, pehekombo'ékena chupekuéra Guarani ñe'ẽme ha pehayhuka chupekuéra ñanemba'éva. Nadie puede querer lo que no conoce, y esa es una cuestión que en la práctica fácilmente se puede percibir cuando muchas veces por un desconocimiento la gente toma ciertas posturas y en realidad posteriormente muchos dicen, bueno, yo no sabía, había sido que era así. Es importante conocer, por eso conocer lo nuestro, por eso es que hacemos esta invitación a todos nuestros oyentes a promocionar, a difundir en la familia el uso de nuestra lengua guaraní y el conocimiento de la cultura popular. Y por ahí te van a ñanderoga, pero viñas en Duramo, por ahí en Emba'eva, mi polka, neporãmbajepéva, guarania, un ajeva ñande ñane ko'ẽrãsokuápe,
a mí mi baeña de ella por amoñambo y poco hasta para ver, ta emita rusu, acá coabe, coan erupio en getambo es hao, hoy quien voy ve, a pepitu allá, haos en huevo, mi mitad, los enducados becuera, ñane está pura hey, a pecha habe, mi mitad, hoy se coane, a momba eguazuna lleva pura hey, ya voy a coañande, a pe ñane guarani, este tema, ñane pitigoa, coñandere cohepe. Creemos que es una medida saludable la que muchas instituciones educativas llevan adelante al hacer escuchar a los jóvenes en los momentos previos al inicio de la clase, en el receso o en los recesos y ya casi al final, a la salida, como comúnmente se dice, hacerles escuchar a ellos música paraguaya. Del mismo modo, son muchas las instituciones educativas que hoy promueven espacios para la promoción, vale la redundancia, la difusión, perdón, de la lengua guaraní. Jetitri, Hindape, Guangaña, Hendumita, Mimi, Behuecatupe, hoy Purúa, Oejacotipe, Eñaneñe, Guaraní, Peteñiñe, Taja, Eja, Eva, hoy Kobe, oye Puru allá, Ñeendo, oye Puru Veigo, Aikatupe, Sejavi, Owe, Aikatu, Manoa, siempre recuerdo a los amigos que la UNESCO hace un par de años dio un informe muy interesante y a la vez preocupante sobre la situación de las lenguas en el mundo. En un informe que dio a conocer en el Día Internacional de la Lengua Materna, que es el día 21 de febrero de cada año, la UNESCO informaba que en el mundo existen 6.000 lenguas, 6.000, y que de esas 6.000 lenguas, un poco más de la mitad son lenguas que están en peligro de muerte. Y lo peor del informe, que cada 15 días muere un idioma en el mundo. Y por una pizza javi, llego a mí, umimba pizza javi ñamomba ewa sube peñaneñe guarani. Y por ahí llego a guarani de porija mi manota a pitebe. Guarani hoy umi jeco en bariteba pitebe jena. 10 millones de hablantes en la región, Paraguay, Ñandiqueregua, Argentina, Brasil, Bolivia, Oita, Pisau, Bisramo y Purúa, 10 millones, gracias a mí. Hoy más pequeña no iba a ñamo maiteita ma hay poramo pe ñane vendúa pejina. Baixa va. Baixa va, pues claro, dígale. Y poran baite, baico con Alfredo. Ay, pues porque está con una ñane vendúa, ingeniero Lascar y mucha gente que nos encontramos y valora el trabajo que están haciendo y oingo o joreingo se seco ñane guaraní con el esfuerzo de mucha gente del Ateneo y de otras instituciones. Pero me parece que tenemos que sacar lo positivo de que la tradición, la religiosidad popular sin ningún programa establecido ni planteamiento sigue vigente. Chevalle Guarambaré, por ejemplo. Sí. Pues jefe tradicional, víspera ya hermano, pero una banda pupente de hoy. A upeida galopera movimir, o a muy otro Francia y orado, porque está a conocer Paraguay, ¿ves? La galopera. Sí. Ministerio de Secretaría de Ciudad y Cultura, y capital de la galopa, y yo creo que ya Mauricio Carlos Ocampo del tema de galopera. Un grave error, porque Mauricio Carlos Ocampo hoy nos diría galopera a esa semita y Trinidad, lo mataron más, a Chacarita, sí. Paraguay, pues Francia, tipo de, ahora recibimos la cuña cara de escuela, Galopa, Banda Pupe, y Santo Ahora, o sea que en más europeos países interior que venían esta Caracú y James, y seguía eso. De repente el Vito también en Guarambaré, que comenzó según lo recabado poco a poco, después de la guerra del Chaco, o un combatiente o bueno, llegué a decir que tú abres la vida por lugar, el oyente no le vaya, pero bueno, y niño prenda
tu pasión, fueron ocupados tú ya llevas Ujú. de la época colonial y aún estamos hablando después de la guerra del 35, allá por 32, 33, y cada año se hizo tradicional. Ya por lo que yo, o por ir a mi tacuera de regalape, tu padre donde ve, Ujú. chipá, golosina, caramelo, mosto, huideña, unía pebe, Ujú. pero mi tacuera, mi canguera, Ujú. por ahí no sé, ya ahí con mi tacuera, Ya eponata namo mi tanguera. Ya eponata namo mi tanguera. Allá va. no, pero ahí no, porque el tuyo pide de diferentes formas, las dos formas, yo. Sí, 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 sí. Bueno, acá ya el pueblo no cambiado de lo Puede que ser. estuve. Puede ser. Ahí. Entonces, así fue, hasta que se cae la iglesia, el templo de la época colonial. Se tormenta hoy Pilpaytec. Ujú. Vea peor acá de Tecuri. Ahora mismo vea. A 1953, Ajá. 1953. Ujú. Entonces va a por la pueblo, va a por ofrenda, inclusive van a pegar otro capítulo, ya estudiaste la va hecha para ofertar las platas a la país Aricio Muñoz de Iña Terminana, y es o armar de torneo entre partido Cuña, posiblemente la partido Cuña Pecha Villa. Oye, primero que van a Bareco, pero ya no están. Añetero, En la ¿eh? época del 60. Mira, pues. Recaudación nuclear para tu pago. Entonces, cuando inauguramos 69, Rubí, pago tu pago ya, lo que conocen de ahí, de ella, de una cultura, el señor Villa, vino a vincarse ahí en Cacurutí Villeta, y Sinaboa era el apellido. Oño puto bomba, así como tu pago pues, pero ahora como le tenía, además del amplio atrio y el mástil enfrente, como la balcona lleva. Pues sí. A la escalera, pero otro recuerdo que era campanario, la iglesia ya muy antigua. Sí, sí, sí. Y entonces, oye, pero más que el combatiente fuera, y a Teja, Mongola, y Chipala, y Caramelomila, pero de a poco vino gente que subían al balcón, pero o ir a la iglesia de un guaraní, sin guaraní, humillan, tradicionalmente cada 7 de septiembre, víspera de las fiestas patronales. Entonces, Radito Tuchacaco, a ver, a la vieja se mandó a ver compañero de organización que con oye, última te han dado bombola y mira plata, mira y bastante. No fue y pensaron que iba a echar galopera, que ahí en Curi 4, ya iba 6, 7, o un mapa de barrio Colón, y barrio Persina, barrio, todos los barrios de Guarambaré, barrio San Miguel. Y Aníbal calculado, ya pues, en reunión de toda la organización que maneja. Papá, él ya fue que te llamó a Miguel con la galopera. Ya por el concurso de galopas entre varios, ya con 4 carrozas y ya con más protagonistas de cada barrio. Han venido catupe de compañías y hoy es a nivel nacional la participación ya, y un multitudinario público que sigue el rito, el concurso de galopa que sigue haciendo el Festival de Tecuanején, al mediodía a banda, en la banda municipal, recreando esa banda municipal que creó el hermano de Carlos Lara, el de Carlos Lara. Se iba a capiezar a caballo para formarle a Cirilo Frente Franco y otro. Bueno, eso lo positivo, eso no está en ningún programa educativo. En ningún lado. Frente Pelle sigue la tradición. Y uno de los puntales de la semana también fue que hay que valorar a los empresarios que valoran a los artistas. En el caso de Salema, el homenaje a Lisa Abogado, un gran espectáculo ahí merecido. En el local de Salema, en kilómetro 9, que fue una noche también de canto, de dulzura, de paraguayidad, donde mucha gente estuvo acompañando a Lisa Abogado. Pero pues ahora que tú siempre ya el tiempo vive y continúa. Sí, yo puedo decir. ¿Y vos también? Y porque hoy habilitar teatro municipal de la fiesta patronal, que era la orquesta típica. Oye, pero un espectáculo abrir a telón con la dirección de Luis Melgarejo, un genio. Y que amarra, oye, pero
ZP6 radio ñasaindí, o presentar con Añandero, o Hueruñandero, con la orquesta típica, ya quiero pijamás, ya jare hija más se coño de tam ya oye pero un bocula listo a pura oye pero en una grabación sí. seguramente de Lorenzo Álvarez o la típica Orrego Vázquez y le sigue la orquesta típica pero sin desviar un milímetro de lo que fueron Lorenzo Álvarez, la típica Orrego, los hermanos Vázquez, Huracán Cirilo Frente Frank, Herminio Jiménez. Upesa, oye Perú, ojo ahí, oye, cuando vamos a pura Geima hoy, Francisco Javier Martínez, pura Geima, que o Mariano González, usted ve hoy, y 20 años sobre todo, la Francisco Javier Martínez, Ciforiano González, unía, Wilfrido Prado, hoy, menos un sistema, muy bastante. Pura Geima, dos sistemas, oranja, o recreaste hoy, y ya que conocemos mejor la comida citable, Francisco Ciforiano unido. De repente llegando un tango, un vals, bajo ahí el arriero, sí. Olimpio Curajey, el niño Maldonado, Rafael Acosta Valluela y el Orlando Caballero que vino de Vitubí, el tipo que estoy hablando. Una fiesta llena, el Teatro Municipal lleno, y por supuesto en el bandoneón Ramón González con el bandoneón de Emilio Vicky y el maestro Martín González a la piano de cola y Robo Martínez hacemos madrugada semilla y pero tiro que sea la la fiesta personal de la camión de Tuyaba tengo o la piano de cola acusando y son obedientes 10 el escenario de más veces sí, pues sí, el gran típico rego sí. A ese escenario va a ser un mandujado para él eso para ahora caer fiesta familiar, fiesta social pero año en que te espera el madre ya en esta tradición apenas un bolso porque hoy a tu violín con Alcides González y Osmar Valdés. Tenía un San Ignacio y otro un lambadero. Donde conformar con 8 a 10 protagonistas en la noche histórica de la orquesta típica y con Patricia Álvarez en la flauta y las grabaciones de Lorenzo Álvarez y, o sea, los temas que en el escenario de todas las fiestas grandes del Paraguay fueron protagonistas la orquesta típica en su época, pero lo que quiero resaltar, todo viene de del trabajo y la pasión privada de ciudadanos o de algunos empresarios, y para más que a un Leuseco porque así pues ya consiguen Marco folclore de tradición para el espectáculo con la oficial. Y a mí no me mira ya oficial te queda sí. Con el permiso de Radio Libre. Diga tu mano. Ya llegó a Apoyamí, no en Itaú, Paseo La Galería, aquí Pago, Shopping Mariscaló, Shopping Villamorra, Shopping del Sol, San Lorenzo Shopping, hoy invité a ver Pineo Shopping, a Radio Ñanduchi. Entonces, Jatecu Esperanza, Jatecu Opu ayer, la Joga, además de los grandes festivales que lastimosamente perdieron en cierto tiempo, pero hoy vemos que el Pacaraí se está volviendo, procurando llegar antes. Es muy difícil, dentro de todo un proceso otra vez. O esta cuarentena también, entonces esta cuarentena tiene su nivel seguramente el más grande escenario para los talentos jóvenes en los festivales competitivos de toda la República, también hasta hoy en Buenos Aires. O sea que el hecho de la opaiteani o patada oída en el Bae, con todos los martillos que se le ponga, con toda la falta de discusión que le ponen muchos medios, sigue nuestro querido Paraguay, estimado Dari. Ya cuando usted te de esa audiencia y a Claudia también, que yo sé que le encantan estos temas. Sí. Agradecido Alfredo, este interés en Beuyepie, vais a coarape en el programa Vallepeo. Así es que te renovamos nuestro afecto de siempre
te deseamos siempre mucho éxito y un saludo cordial a la familia. Aquí Claudia también escuchando atentamente toda esta información tan valiosa que nos diste. Gracias de nuevo, Alfredo. A vos, a vos. Gracias. Peisa Ñahendúcuri Alfredo Aisken, premio Antorcha de la Libertad de Radio Libre. Ayengo Koharvi Hata, Oguero Zapucay, Oguero Ayu, Peñanemba Eva. Peisa Guata, Peisa Sheha, Ejevi, Bovimite Ñecote. Ayer, Corama Peisa Javi, Bojapuiron de Alfredo Aisken, Tisectemba, Emeya Pota, Ñanetama, lleva. Ya llevaré a cuenta que tu papá lleva todo eso de tesai a ni pese a ver carne hay carne mi oye tomo que ne ibe sube ara pese a ñamoñe penu ya hau hina coña ne be poja ya en Ducata Alfredo a ejemplo con pura hey petenja nuestra primera digamos parte musical dedicada a nuestro querido Alfredo Aesgen. Vamos a pedirle a Claudia, agradeciéndole siempre también a Claudia Inoue la asistencia para la puesta al aire de nuestro programa. Muchas gracias, Claudia, y vamos a escuchar esta canción que la dedicamos al querido Alfredo Aesgen.